Esta es la segunda clase sobre cuestión social que vamos a dar. Ya empezamos la semana pasada con los orígenes de los sistemas de protección social y en esta clase vamos a centrarnos un poco en diferentes miradas sobre el concepto de cuestión social, así como su evolución y la situación en América Latina. Vamos a centrarnos en dos preguntas. ¿Qué pasó con la cuestión social en el tiempo? ¿Se manifestó de la misma forma en América Latina? En esta parte vamos a discutir más, vamos a hablar sobre el concepto, sobre las ideas que plantea el texto de Carballeda, que es uno de los textos que tenemos como lectura obligatoria para esta semana. Lo que Carballeda plantea es que a lo largo del tiempo han habido diferentes formas de definir la cuestión social. Es un concepto bastante ambiguo, bastante controversial, y según su criterio se podrían clasificar en dos grandes grupos. Lo que ven la cuestión social, que la explican desde determinantes sociales, y lo que la explican desde condicionantes sociales. Vamos a ir desarrollando un poco estas dos perspectivas que nos van a servir un poco para entender estas distintas miradas. Según la perspectiva de condicionantes sociales, Carballeda plantea que los autores que se asocian más a esta perspectiva ven la cuestión social más en el origen de la modernidad, de cambio de época, del renacimiento, del medioevo. Entonces focalizan la mirada en la ruptura de los lazos sociales producidas por este cambio de comunidad hacia sociedad, con estas ideas del iluminismo, el crecimiento del higienismo, donde la ciencia empieza a tener otro rol, donde la iglesia deja de tener el papel que tenía y donde empiezan a haber otras instituciones sociales y se va reconstruyendo la idea de sociedad y se van fortaleciendo los gobiernos. Entonces, los principales referentes que plantea Carballeda son Castel y Rosanvallón, y para ellos la definición, o para Castel más específicamente, es la que dimos la semana pasada sobre una aporía fundamental sobre la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura. Y para estos autores la cuestión social ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Acá vemos los dos libros, el de Rosanvallón y el de Castells, y ven, los nombres ya nos van hablando de un poco de esta perspectiva. Castells habla de la metamorfosis de la cuestión social y Pierre Rosanvallón habla específicamente de la nueva cuestión social. ¿A qué hacen referencia estos autores? ¿Por qué es nueva? Según ellos, la cuestión social ha cambiado. La nueva cuestión social se relaciona con las dificultades de la gestión de los instrumentos clásicos del estado de bienestar ligados a poblaciones homogéneas. Lo que ellos plantean es que antes los sujetos de las políticas sociales, que antes eran los trabajadores, como veíamos nosotros la semana pasada, estos trabajadores que entran a la industria y que por lo tanto se trabajan en forma muy, muy precaria, son ellos los que ponen en riesgo el sistema. Mientras que hoy, especialmente después de lo que él llama el estado de bienestar, vamos a ver la semana que viene un poco más sobre el estado de bienestar, hoy nos encontramos como una población mucho más heterogénea, donde en realidad los que quedan fuera del sistema, los que son un riesgo para esta cohesión social, son los que están excluidos del sistema. Entonces, las políticas sociales o las acciones del gobierno ya no van tanto hacia los trabajadores, porque los trabajadores tienen un sistema de acompañamiento a la cuestión social. Por ejemplo, vemos en la Argentina, los trabajadores tienen sindicatos, tienen obras sociales, tienen, si están trabajando en blanco, que le llamamos, o en términos formales, tienen una indemnización por despido, tienen vacaciones pagas, tienen ciertas seguridades que hacen que de alguna forma estén incluidos.
¿quiénes ponen en riesgo el sistema? ¿Quiénes son los nuevos el nuevo foco de esta nueva cuestión social? Son los que están fuera del mercado de trabajo, son los excluidos del mercado de trabajo, son los que no tienen trabajo. La gente que vive en la calle, las personas que no trabajan en forma esporádica en changas, ellos son los que en realidad serían los sujetos los más vulnerables y lo que Castell llama los excluidos. Entonces él habla de los incluidos y los excluidos al sistema. Por eso hablan de una metamorfosis, de un cambio en esta cuestión social. Ahora, hay otros autores, dice Carballeda, que asocian a la cuestión social con determinantes sociales, ya no con condicionantes, sino con determinantes sociales. Y ellos asocian más a la cuestión social a la conflictividad en torno a la revolución industrial. Esta relación capital-trabajo, este conflicto entre, digamos, los trabajadores o los que ponen su cuerpo frente a los que ponen el capital, que genera un conflicto que a su juicio es indisoluble, por eso es determinante, determina, no es que condiciona como la otra perspectiva, sino que esto es determinante. Algunos autores, plantea Carballeda, como Neto, Rosas, Grassi, que están más asociados a una perspectiva marxista de la cuestión social. Y dos definiciones que da como para un poco manifestar esta situación son expresiones difusas y atomizadas de múltiples polifacéticos complejos de problemas que son congénitas a la sociedad burguesa moderna. Son los problemas políticos, sociales, económicos expresados en el proceso de constitución de la clase obrera. Otra definición es: la cuestión social debe ser analizada como producto de la organización y funcionamiento de la sociedad capitalista y la implicancia directa en la vida de los sujetos. Por lo tanto, según Neto, la cuestión social no ha cambiado a lo largo del tiempo. Desde su perspectiva, ha seguido igual. Ahora, ¿por qué dice Neto que no ha seguido igual? Este es uno de sus libros más clásicos, Capitalismo monopolista y servicio social. Dice, ¿por qué no es nuevo? La cuestión social es la misma. Está asociada a las contradicciones propias del sistema capitalista y la relación capital-trabajo. Lo que hay son nuevas expresiones de la misma cuestión social a lo largo del tiempo. Entonces, desde esta perspectiva, no es que ha mutado o ha cambiado. Se ha manifestado de forma diferente, pero en todos esos momentos está marcado por esta situación determinista, de esta situación que lo define, que es el capitalismo. Y en cierto sentido, no va a haber, digamos, desde estos autores, una solución o un enfrentamiento real a la cuestión social, mientras siga el sistema capitalista, ya que es él el que trae estas contradicciones. Estas perspectivas, si bien tienen elementos de común asociados a ciertas condiciones de pobreza, etcétera, como ustedes pueden darse cuenta, ponen diferente énfasis en los elementos que señalábamos la clase anterior, ¿no? Mientras algunos le ponen más énfasis en el rompimiento de los lazos, los otros le ponen mucho más énfasis en la cuestión del surgimiento del capitalismo y la revolución industrial. Por lo tanto, también por ahí pueden diferir respecto a cuándo surge esta cuestión social, cuáles son los orígenes de la cuestión social. Ahora, Carballeda plantea en qué sentido la cuestión social fue diferente en América Latina. Y lo que plantea Carballeda es que la cuestión social en América Latina surge como producto de varias tensiones asociadas a la conquista y a la resistencia de los pueblos originarios. Entonces dice, hay varias diferencias respecto a lo que nosotros pudimos leer con Miranda. Miranda hablaba del origen de los sistemas de protección social en Europa, y entonces cómo se dan especialmente en Inglaterra, ¿no? Este proceso asociado a la industrialización.
Y dice, en realidad el proceso de industrialización acá en América Latina se dio mucho más tarde. ¿Y por qué se dio mucho más tarde? En parte porque los ingleses monopolizaron la producción industrial y de hecho, cuenta Carballeda, el intento de industrialización, por ejemplo, del algodón de Paraguay fue la base de la guerra de la Triple Alianza. O sea, no solo fueron más tardíos en la industrialización, sino que esta tardanza fue porque Inglaterra impedía y obligaba a los países de América Latina a entregar materia prima a Inglaterra, que luego sería devuelta en productos confeccionados a través de textiles especialmente, ¿no? Que es el origen de la revolución industrial. Entonces, dice, esto es una diferencia central. Entonces no es la industrialización lo que trae cómo se inicia la cuestión social en América Latina. Por otra parte, el capitalismo que en Europa se da, digamos, a partir de esta idea de la posesión privada de los medios de producción, de la tierra, etcétera, el capital que se da en Inglaterra, digamos, en un periodo previo. En Argentina y en América Latina se da a partir de la conquista, incluso más a partir de no solo de la conquista, sino, como vamos a ver en el video sobre la cuestión social en Argentina, se da a partir del proceso de la independencia de estos países, que lleva a la conquista de territorios indígenas, como por ejemplo lo que se mal llamó la campaña del desierto, la conquista del desierto, donde gran parte del territorio de Argentina y de lo que hoy se considera por Argentina fue sacado de los pueblos originarios y vendido a grandes terratenientes, ¿no? Y esta característica de lo que es la burguesía europea, digamos, muy asociada a la industria, acá en América Latina se manifiesta mucho más claramente frente a esta oligarquía que es terrateniente, y son terratenientes en general porque logran sacar a las poblaciones indígenas de su territorio y regalársela a unas pocas personas, manos que son los que financiaron la misma campaña, la guerra, y que se quedan con grandes extensiones de tierra y que después utilizan esta misma mano de obra de la población indígena esclavizada para poder producir más en esa tierra, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, Carballeda dice, desde esta perspectiva, la cuestión social americana es una expresión del colonialismo europeo que comienza a constituirse en cuestión nacional, a partir de naciones, culturas y civilizaciones agredidas, desvinculadas de sus tradiciones, de su forma de producción, de su sabiduría y de su historia. Entonces, la cuestión social en América Latina no solo se manifiesta por esta explotación de las tierras, sino esta desvalorización de lo indígena y esta utilización de esa mano de obra casi esclava, que va llevando a que se transformen en los pobres que luego van a ir yendo a las ciudades y generando estos bolsones de pobreza, ¿no? Entonces, en los videos que vamos a ver, vamos a ir viendo de alguna forma cómo esta cuestión social en Argentina o en América Latina se va dando por esta contradicción, por este enfoque, esta pobreza que se genera hacia esas poblaciones, que está asociado con esta matriz inicial de conquista, donde se conquistó no solo económicamente a la población, sino que también se las conquistó desvalorizando su existencia e imponiendo una forma de vivir asociado a lo europeo, como lo cultural, y que estas poblaciones fueron marginadas. Entonces Carballeda plantea, esto es el origen de la cuestión social y marca fuertemente su evolución en América Latina. La pregunta que les hacemos ahora, esta semana, es que ustedes piensen cómo ha cambiado la cuestión social a lo largo del tiempo. ¿Qué opinan ustedes
de esta perspectiva de que plantea Castells y Rosan Ballón, o esta que plantea Neto. ¿Qué cosas de la cuestión social se mantienen iguales y qué cosas han cambiado? Los invitamos a ver 2 videos, uno más sobre el 1 de mayo, contando un poco los orígenes del movimiento obrero, que da origen a lo que hoy recordamos como el 1 de mayo, para ir que ustedes vayan reflexionando sobre qué cosas de eso se han logrado conquistar o modificar a lo largo del tiempo, pero qué cosas se mantienen igual. Y también que vayan pensando en un segundo video que los invitamos a ver, que es sobre Argentina y cómo ha evolucionado la cuestión social en Argentina, es cómo se ha transformado a lo largo del tiempo esa cuestión social, especialmente en los primeros años. Así que este sería el tema de esta semana que queremos conversar con ustedes.